7 de marzo de 2024, Rusia RT, Moscú. La OTAN está ensayando una posible confrontación militar con Rusia. Embajada de Estados Unidos advierte de planes inminentes de atentados en Moscú. Así arrasó Trump en el camino hacia las elecciones. El ex jefe del ejército ucraniano obtiene un nuevo cargo, pero no en Ucrania. Medvedev responde a Macron: a Rusia ya no le quedan líneas rojas para Francia. Estados Unidos da el primer paso para prohibir TikTok. Mike Johnson: la frontera sur es una catástrofe total. Cae abatido en Venezuela uno de los 10 criminales más buscados. Venezuela invita a observadores internacionales a las elecciones. Mike Tyson se enfrentará a Jake Paul cuándo y dónde ver el esperado combate. Su esposo la mantuvo cautiva en condiciones horribles durante un año y así logró salvarse. Vídeo: caída de un helicóptero vista desde la cabina. Escándalo en el fútbol argentino. 4 jugadores son acusados de abuso sexual. El mayor objeto lanzado jamás desde la Estación Espacial Internacional amenaza con impactar contra Alemania. Suecia es ya miembro de la OTAN. La escalofriante confesión del acusado del brutal asesinato de una DJ colombiana. Ingeniero de Microsoft alerta de un dato inquietante sobre las imágenes de inteligencia artificial. China con CGTN en español. Xi Jinping pone de relieve la necesidad de impulsar las capacidades estratégicas en sectores emergentes. Xi Jinping participa en la deliberación de la sesión legislativa nacional anual. Más noticias en portada del día y de la semana. Informe sobre la labor del gobierno establece tono de desarrollo de China para 2024. Máximo órgano asesor político de China comenzó su sesión anual el 4 de marzo en Beijing. La inauguración de la segunda sesión del 14 Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino. Xi Jinping visita a los asesores políticos del Comité Revolucionario, de Kuomintang chino y de sectores de ciencia y tecnología y de medio ambiente y recursos que participan en la reunión de la Comisión del Partido Comunista Chino. Canciller chino: si Estados Unidos no hace nada sino reprimir a China, al fin y al cabo se perjudicará a sí mismo. Wang Yi: esperamos que la franja y la ruta se perfile como el motor para el desarrollo común y el acelerador para la modernización mundial. China desea llegar a un acuerdo sobre el código de conducta de las partes en el mar meridional de China. Irán con Hispan TV. Medvedev: si Rusia hubiera querido matar a Zelensky, no habría fallado y habría alcanzado su objetivo. Comandante iraní frente de la resistencia guarda sorpresas para el enemigo Israel. Estados Unidos realizó en secreto más de 100 ventas de armas a Israel desde el 7 de octubre. Irán: 3 islas en Golfo Pérsico son parte inseparable del suelo iraní de la integridad territorial. Ansarollah Yemen ha impuesto un enorme costo a Israel con sus operaciones. Jefe de la justicia iraní pide cortar comercio con Israel. Su declive es definitivo. Líder: nuevo parlamento iraní conlleva nuevas esperanzas y es un capital valioso. Jefe: UNRWA sorprende la deshumanización de los palestinos. Reino Unido desafía a Rusia y enviará 10.000 drones a Ucrania. Turquía: TRT, todos los reactores de la planta nuclear de Akuyu se pondrán en marcha hasta 2028. Turquía: Israel se apodera de tierras palestinas por la fuerza. Ucrania se prepara para un contraataque este año. Israel ha incendiado los olivares utilizando las bombas de fósforo en Líbano. La guerra en Ucrania puede propagarse a toda Europa, según lo que dice un general ruso. El plan de construcción de viviendas en Cisjordania constituye un obstáculo para la paz. Estudiantes de Ayotzinapa derriban una puerta del Palacio Nacional cuando Obrador estaba adentro. Agencia árabe siria de noticias SANA. Liga Árabe confirma su interés por seguridad, estabilidad, soberanía e integridad territorial de Siria. Ejército sirio captura a un terrorista en Idlib y derriba 3 drones. El árabe y el arameo traducen en Siria un libro de poesía de Gabriela Mistral. China: la agresión israelí a Gaza es una vergüenza para la civilización humana. Siria: Occidente utiliza la OPAC para implementar sus agendas políticas. En cinta de noticias: Israel asesinó 127 periodistas palestinos desde octubre. El Líbano con Al-Manar. Combatientes de la resistencia en Cisjordania chocan con las fuerzas de ocupación israelíes. Más noticias. Gaza: el ejército israelí reconoce un soldado muerto y otros 13 heridos en Can Yunis. Mayoría de los estadounidenses apoyan el bloqueo de los envíos de armas a Israel. China: la catástrofe humanitaria en Gaza es una deshonra para la civilización. General
Kani, el eje de resistencia, no ha empleado todavía todas sus capacidades. Hezbollah ataca a las fuerzas de ocupación israelíes cerca de la frontera con el Líbano. Hay un vídeo. La resistencia persigue al enemigo en las afueras de Khan Yunis. Más noticias. Houthi, el frente Hezbollah, continúa apoyando enérgicamente a Gaza frente al enemigo israelí. Venezuela con Telesur en portada, CNE venezolano convoca a observadores internacionales para el 28 de junio. Minuto a minuto del asedio israelí contra la Franja de Gaza, presidente de Venezuela llama a rescatar historia insurgente. CARICOM, no hay consenso entre las partes de la crisis haitiana. Rusia convoca a la embajadora de Estados Unidos para ser requerida. Oman condena construcción de asentamientos israelíes en Cisjordania. Corte Suprema de Colombia no logra elegir fiscal general. Vicepresidenta dominicana afirma disposición de ayudar a Haití. Gobierno de Honduras ratifica que se desvinculará del FIADI. Claudia Sheinbaum recibe apoyo de pueblos indígenas mexicanos. Congresista demócrata de Estados Unidos abandona carrera y apoya a Biden. Liga Árabe elogia heroica firmeza de las mujeres palestinas. En medio de la isla, Cuba debate, revelan operación de inteligencia estadounidense contra finanzas cubanas, chapeando el PMA, la leche y la comunicación. Una semana después de los nuevos precios, ¿cómo marcha la situación del combustible en La Habana? Realidades y desafíos de la actividad ferroviaria en Cuba. Instalan metrocontadores eléctricos a prueba de fraude en Ciego de Ávila. Más noticias dentro del medio. Comenzó el Congreso número 11 de la Federación de Mujeres Cubanas. El siglo de un guerrillero desea trabajar como fotoreportero en Ideas Multimedios. ¿Qué mujeres han marcado tu vida? Envíanos una foto. Nueva planta envasadora aumenta calidad en la producción de pastas en la MIPYME o con la MIPYME Jolini. Boxeadores cubanos extienden su invicto en torneo preolímpico. Guterres resalta la labor del embajador de Cuba ante Naciones Unidas. Reto visual, ¿cuál es el número que falta? Investigadores están cerca de resucitar a un mamut. Cuba y Hungría fortalecen lazos de cooperación científica. Municipio santiaguero de San Luis logra cosecha de papa. Un alemán se vacunó 217 veces contra el COVID-19 sin manifestar efectos secundarios. ¿Puede el Canal de Panamá salvarse a sí mismo? Yudocas cubanos por más puntos rumbo a Juegos Olímpicos de París 2024. Unión Eléctrica informa afectación de 1.280 megavatios en el horario pico nocturno. Cuba y Ruanda fortalecen lazos en el ámbito de la salud. Livia Duarte rompe moldes y reta al béisbol. Nicaragua con el 19 en portada 8 de marzo. Asueto con goce de salario para todos los trabajadores del sector público. Un saludo de buena voluntad desde un cristianismo fraternal para el cardenal Leopoldo Brenes. Celebrarán en Victoria de la Paz y el Bien a las heroínas y mujeres nicaragüenses. Ometepe, la isla que encanta, fascina y acoge con amor a los turistas. Música, poesía y danza festejando el Día Internacional de la Mujer. Privadas de libertad conmemoran el Día Internacional de la Mujer con Feria de Salud. Más noticias. Entrevista a la comisionada general Joana Plata en la revista En Vivo de Canal 4. Arranca octavo campeonato de softball, Amistad de los Pueblos en Managua. Venezuela agradece a Nicaragua por mensaje en saludo a la revolución bolivariana. Dinamismo en los puertos comerciales de Nicaragua, un impulso económico vital. Imagen destacada de la semana. Comandante Daniel y compañera Rosario en encuentro con el general Nikolai Patrushev. Municipales, Comunidad Dulce Nombre de Jesús en San Marcos cuenta con nuevo pozo de agua potable. Detalles del momento, Día Internacional de la Mujer. El mundo mayoritario ante una nueva realidad. Gaza y la resistencia de Asia Occidental. Detalles del momento. Periodistas o mercenarios. República Árabe Saharaui Democrática con el confidencial saharaui Sáhara Occidental. El PP propone que España vuelva a la posición anterior al giro de Pedro Sánchez. Marruecos invita a Milei a una visita oficial. La Unión Europea y Mauritania firman una alianza para cooperar frente a la inmigración. La mayoría de los yihadistas en España son marroquíes, según un estudio del Real Instituto Elcano. Después, un general ruso advierte que la guerra en Ucrania puede propagarse a toda Europa. Más noticias. Israel persiste en su brutal castigo contra Gaza. España despliega sistemas antidrones en peñones reclamados por Marruecos. Peligros de autonomía en la descolonización de África. ¿Qué busca Marruecos con despachar a sus lacayos de origen saharaui a Israel? Opinión, a los principios me remito. Garzón pierde el acento. 11.500 niños han sido asesinados en Gaza. El horror de esta magnitud no tiene explicación. Las muertes por terrorismo en África se han disparado más de un 100.000%. La crisis diplomática entre Mali y Argelia amenazan con desestabilizar aún más la región del Sahel. Formación no tendrás, solo deportes verás.
Persiste el genocidio de Israel contra Gaza por 153 días consecutivos. Estamos a 7 de marzo de 2024 y esta es la noticia a analizar del medio Al Mayadén, el medio más visto por los palestinos, más censurado por Occidente y sobre todo por el ente nazi anglo, mal denominado y antiseméticamente denominado Israel. El Ministerio de Salud informó este jueves que el número de muertos debido a la agresión israelí superó 30.800, alrededor de 72.298 heridos. 153 días consecutivos de exterminio en un genocidio que además cuenta con apoyos sin precedentes, porque donde se ha visto que algún país pueda apoyar a un genocida. Esto es tremendo. Esto significa también que, al igual que pasó con la Sociedad de las Naciones, en la ONU pues no tiene razón de existir y debe ser eliminada. Es un gasto absurdo y no sirve para nada. Y por supuesto, ¿quién es la persona que está detrás de todo esto? La persona llamada país es Estados Unidos. Y por supuesto, subterfugiadamente, el Reino Unido, el que se abstiene mientras deja que su careta tardocolonial se exponga, es el anglo, que esto no es más que una colonización anglo a un pueblo semítico. Así que tenemos que seguir luchando contra esto y no desfallecer, a pesar de que nos quieran cansar o nos quieran agotar, incluso nos quieran hacer perder la esperanza o incluso normalizar un genocidio en código de exterminio. Es muy importante, gracias Sudáfrica por hacer la vía de derecho contra Israel, gracias Yemen por la vía de hecho contra Israel. Es muy importante seguir la línea de ambos dos países y a nuestra manera, en nuestro entorno, boicot, 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 acciones en redes, acciones en la calle, por supuesto, desobediencia civil y huelga general indefinida para tumbar nuestros gobiernos genocidas y viva Palestina libre. Tenéis el apoyo del mundo. Viva Palestina libre, del agua al agua. La Carmen López te lo cuenta. Información no